Buen día, somos el grupo conformado por Magali, Jorge, Julia, Alba y Gabriel, y en el día de hoy traemos la presentación correspondiente al foro, cuyo tema son los elementos condicionantes del estilo de aprendizaje, como parte de la asignatura de estrategias docentes. Conociendo la importancia que tienen los estilos de aprendizaje para mejorar los procesos de enseñanza, conviene ahora entender la influencia que tienen aspectos como el lenguaje, el pensamiento, el ambiente y las imágenes al condicionarlos y, en consecuencia, analizar la forma en la que se deben tener en cuenta durante el proceso educativo. En el presente documento se expone la relación que existe entre algunos elementos condicionantes y los estilos de aprendizaje, con el fin de ofrecer una idea acerca de cómo se pueden tener en cuenta durante la práctica docente. El primer elemento condicionante que se analiza en el presente trabajo es la personalidad, frente a la cual se puede afirmar que juega un papel importante en los estilos de aprendizaje, ya que condiciona la forma en la que los individuos se relacionan con el mundo y a la vez el modo en el cual procesan la información que adquieren, viéndose potenciados o disminuidos según sea la forma en la que reciben el conocimiento. De acuerdo con lo que presentan Morales y Rojas, existen rasgos asociados a la personalidad que se evidencian durante el aprendizaje. Por ejemplo, los extrovertidos repiten o cuentan lo aprendido, mientras que los introvertidos acumulan la información sin hablar de ella. Dentro de los elementos condicionantes del estilo de aprendizaje encontramos el lenguaje. En la lectura planteada de Álvarez de Arcaya 2002 nos habla sobre la influencia de la comunicación no verbal en los estilos de enseñanza y en los estilos de aprendizaje. Nos contextualiza en cuanto a la importancia que tiene la comunicación en el aula entre el profesor y el estudiante, cómo el profesor transmite la información y cómo él da la instrucción y cómo el estudiante percibe y procesa la información recibida. En la comunicación encontramos dos maneras que son la verbal y la no verbal. La verbal, la oral y la escrita, y la no verbal, los gestos, imágenes y sonidos. Aquí la comunicación no verbal en esta lectura es fundamental porque nos dice que acerca al profesor con el estudiante tiene un gran impacto en el aprendizaje cognitivo como en el afectivo. Nos habla también de un factor indispensable que es la motivación, la cual mantiene el aprendizaje, contribuye también al resultado académico que está también determinado por el contexto sociocultural, familiar y también por su personalidad y la manera como ha sido transmitida la información por parte del docente. Los autores nos exponen 6 formas de mejorar la comunicación dentro del aula, entre las que encontramos el contacto visual, las expresiones faciales, los gestos con un estilo vivo y animado, la postura y la orientación del cuerpo, la proximidad y el paralenguaje. Un tercer elemento que nos convoca en esta actividad es el lenguaje y el pensamiento. Citando a Borjas 2007, tenemos la visión de Piaget. Para él el pensamiento se origina de una manera más individual, mientras que para Vygotsky el pensamiento se funda a través de las interacciones sociales que se dan con la familia y en esos primeros años de escuela del niño dentro de un ámbito más colectivo. Para Piaget la adquisición del lenguaje depende de una progresión cognitiva, mientras que para Vygotsky una de las funciones del lenguaje es la mediación entre el pensamiento y las actuaciones. En pocas palabras, el pensamiento precede al lenguaje y este último se encarga de interpretar las diversas formas de concebir los pensamientos. Por eso es muy importante establecer una estrecha relación entre el docente y los estudiantes, para así lograr aprendizajes significativos a partir del contexto real cotidiano de los alumnos y allí llegar a un conocimiento más profundo y adaptado al ambiente. Por último, desde el punto de vista lógico, el lenguaje le da forma a lo que pensamos. Desde un punto de vista lingüístico, el lenguaje moviliza las estructuras mentales que caracterizan el pensamiento. Buenas tardes. Dentro del texto ¿Qué piensan los profesores universitarios de los estilos de aprendizaje? Podemos ver que se manejan 3 ejes fundamentales, que son el ético, el sociocultural y el contexto educativo. Entonces, dentro del eje ético tenemos que se deben tener en cuenta las características que identifican al ser humano, ser incluyentes desde la parte social, económica, cultural y emocional, buscando la justicia y la equidad. En el eje sociocultural tenemos que se debe tener en cuenta la redefinición del proceso de enseñanza-aprendizaje a partir de las diferencias que pues observamos que es bastante importante o los profesores lo tienen en cuenta
Y en el contexto educativo, la resignificación del contexto universitario desde la diversidad, interculturalidad y multiculturalidad, haciendo que los procesos educativos sean más comprensivos y democráticos. Después de haber estudiado el documento de Rigo 2014, que fue producto de su investigación con estudiantes, que tituló Aprender y enseñar a través de las imágenes, donde utilizó dos variables, la imagen como instrumento facilitador de comprensión y aprendizaje y el valor motivacional de las imágenes, llegando a descubrir que la imagen se puede convertir en una estrategia de enseñanza-aprendizaje dentro del aula. Este autor se preguntó qué actividades se pueden realizar en el aula usando imágenes y colocaba imágenes erróneas a sus estudiantes. Esto es tan solo uno de los ejemplos para que los estudiantes tuvieran que corregirlas. Habló de la pedagogía de la imagen, de la necesidad de utilizar los nuevos medios y las TICs, el cómo influyen las imágenes en el aprendizaje y que esta nueva metodología favorece la dinámica en clase y despierta la creatividad de los estudiantes. A manera de conclusiones generales, dentro de nuestro grupo encontramos que las habilidades adquiridas para los docentes deben beneficiar que el maestro se haga consciente de lo enriquecedor que pueden ser los medios y la comunicación dentro de su proceso y su discurso. También que se deben favorecer las habilidades lingüísticas, no solamente limitándose a enseñar la gramática, que la imagen se debe rescatar como un recurso didáctico para planificar las tareas académicas y también que existe una relación directa entre el tipo de personalidad de los estudiantes y el estilo que asumen para aprender y la forma como ellos perciben y procesan la información. Dentro de los métodos de aprendizaje, se puede hablar que estos pueden beneficiar el desarrollo de la identidad cultural, la moral y la sociedad. Nuestras referencias corresponden a los autores consultados. Muchas gracias.